La que está terminando es una semana muy intensa. Bueno, todas las semanas son intensas, especialmente en la Argentina, pero una semana que ha tenido grandes debates respecto de cuestiones sanitarias y políticas vinculadas, por ejemplo, con la vacunación, pero también corridas para el cierre de listas, porque en poquito tiempo más volvemos a votar, en mes y medio, un poco más, en las PASO de septiembre. Todo esto hace que haya un movimiento muy intenso en distintos frentes y vamos a hablar un poco de todo esto con Jorge Giacobbe, el analista político y consultor de Giacobbe y Asociados, que nuevamente está en Semanario. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, esta semana se ha visto como muy fuerte esa mezcla que está habiendo cada vez más intensa de la cuestión sanitaria con la política, ¿no? Sí, y eso, digamos, la angustia, diría yo, de la opinión pública acumulada tras un año y medio de un proceso muy agotador, que tiene muchas aristas, como decías, diferentes, han convertido este país en un síntoma electoral muy, ya muy abierto, te diría, muy acusado, donde la opinión pública va a ir a votar para hacerle una caricia a Cristina o para pegarle un cachetazo a Cristina. Eso te diría que va a ser el corazón del sistema de toma de decisiones de los argentinos. No va a tener que ver con los candidatos, no va a tener que ver con muchas de las cosas que se están hablando hoy, sino que la gente va a salir a decidir entre Cristina sí y Cristina no. Jorge, esta semana he conocido el último estudio que han realizado en tu consultora, una encuesta que tiene un dato muy interesante respecto de preguntarle a la gente sobre las vacunas, ¿no? Es decir, se está trabajando desde digamos, desde el oficialismo y la oposición con el tema vacunas como uno de los ejes inevitablemente de la campaña, la pandemia y demás. Pero, ¿qué lectura se hace respecto de la respuesta electoral que puede tener un votante en función de que esté vacunado o no, o vea cómo marcha la vacunación en la Argentina? Mira, hace varias encuestas que estamos tratando de investigar en qué medida puede ser cierto esto que el oficialismo dice, o aquello a lo que se aferran, respecto de que las vacunas pueden generar votos a favor, ¿no? O que se recomponga el clima social que había en el 2019, favoritario al gobierno. Y bueno, todos los estudios tienden a decir lo contrario, digamos, o por lo menos a rechazar la hipótesis. Me refiero a que en esta pregunta que vos me mencionás, el 16,3% de los argentinos dice que después de vacunarse, su opinión sobre el gobierno nacional cambió para mejor. Es la placa siguiente a esta que estamos mostrando en la pantalla. Esta es la placa respecto a cuánta gente se vacunó y cuánta gente no, esa misma. Entonces, después de vacunarme, mi opinión sobre el gobierno nacional cambió para mejor, 16,3%. Después de vacunarme, mi opinión sobre el gobierno no cambió, 58,7%, y cambió para peor, 23,6%. Entonces, el gobierno se favorece cuando crece la vacuna y los números acá indican que no. Claro. Ahora, fíjate, estaba viendo la última, ¿no? La respuesta de, pese a que me vacuné, empeoró mi opinión, ¿no? Eso es para tenerlo en cuenta también, una respuesta como especial, ¿no? No, no creo que sea así. Me parece que la gente que está muy enojada con el gobierno, que entiende que le den la vacuna o no le den la vacuna, no va a cambiar, ya no tenía peor opinión del gobierno. Lo que está tratando de buscar en la respuesta es cuál es la forma de responder que más le duela al oficialismo, digamos, al kirchnerismo. Pero en realidad no es que un ofendido ahora opine peor después de haber estado vacunado, claro, sino que va a seguir tan ofendido como antes. ¿Y el resto de los temas que tienen que ver con la pandemia eclipsan a las otras preocupaciones? La economía, la desocupación, la corrupción, que siempre viene muy por debajo de lo que aparece como preocupación de la gente a la hora de decidir su voto, aparentemente. Yo te diría que lo que más duele a todos los argentinos, oficialistas y opositores, es la cuestión económica. Cuando nosotros preguntamos espontáneamente cuál es el principal problema de la Argentina, muy usualmente nos aparece la corrupción. Pero la corrupción no es cierto que nos preocupe a los argentinos, sino que lo utilizamos como forma de expresar un montón de disgustos. ¿Okay? Hay una parte de la población argentina que es lo suficientemente honesta, lo suficientemente llana, lo suficientemente simple, te diría, como para decir, che, a mí me duele el bolsillo, y cuando el bolsillo está mal, yo cambio de signo político, a ver si alguien me lo puede arreglar. Ahora, otra parte de la sociedad argentina cree que ponerse en esta posición
por más que uno esté en esta posición, cree que ejercerla es cochino. Y queda mal decirlo. Y entonces un argentino más sofisticado, digamos, en vez de decir me duele el bolsillo, se queja de la corrupción, se queja del avasallamiento de las instituciones, se queja de la justicia, es decir, sofistica la queja cuando en realidad lo que duele, insisto, es el bolsillo. Ahora, si bien estamos peor para todos, hay una parte del electorado todavía que está firme con el gobierno. Y esa es el 31%, el 31,2%, que en una pregunta respecto de los temas económicos dice que el gobierno nacional está manejando la economía lo mejor posible, considerando la crisis que provoca la pandemia mundial. Es decir, esa frase, que es la que sintetiza la forma de justificar o negar o minimizar los problemas que el gobierno está teniendo en términos económicos, esa frase, que es el caballito de batalla del kirchnerismo, mide 31,2. Por eso yo digo que el kirchnerismo va a estar arriba de 30, entre 30 y 35% nacional, digamos. Muy bien, ahora del otro lado, en la otra esquina del ring, la gente que dice que el gobierno nacional hizo un desastre con la economía y que lo podrían haber hecho mucho mejor, es el 68%. ¿Okay? De modo tal que está bastante configurado entonces cuánto mide los dos lados de la grieta. Tenemos 25 por un lado y tenemos al resto de la sociedad argentina que va a buscar en cada provincia y en cada municipio una herramienta para pegar un cachetazo a Cristina. ¿Y cómo aparecen los nombres de cara a septiembre y a noviembre? ¿Qué están diciendo hoy los números? Más allá de que falta todavía y sabemos que el humor social cambia, ¿no? Bueno, yo me gustaría hacer la siguiente declaración. Digamos. Yo creo que esta va a ser una elección principalmente de genéricos, ¿no? En esta idea de que la grieta en la Argentina no es una grieta entre Cristina y Macri, sino una grieta entre Cristina sí, Cristina no. Bueno. Entonces, al que quiera defender a Cristina, lo que Cristina ponga en la boleta, en tu provincia y en tu municipio, no tenés nada que pensar, lo vas a ir a defender. Si vos sos un kirchnerista, si aquello que Cristina te indique que tengas que votar, ¿okay? No vas a fijarte si te gusta o no el candidato a la calidad de la persona. No importa si es la momia blanca, la momia negra, es eso, es lo que Cristina dice. Ahora, del otro lado, el que quiere ir a votar en contra de Cristina tampoco le va a importar el candidato, va a ir a votar a aquel que le puede hacer más daño en esa localidad de Cristina. ¿Okay? En muchas provincias vamos a ver que la dicotomía nacional se traslada hacia el nivel provincial. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y en la provincia de Buenos Aires también. En otras provincias tenemos terceros elementos, fenómenos políticos que tienen valor local. Por ejemplo, el oficialismo en Córdoba, el oficialismo de Schiaretti en Córdoba, tiene su valor local y distorsiona la pelea de dos en Santa Fe, o el perotismo en Santa Fe ahora también, o el MPN en Neuquén. Jorge, no, estaba pensando mientras decías esto, Cristina sí, Cristina no, como uno de los ejes de la discusión o de la decisión de la gente, qué diluida la figura nada menos que del presidente de la Nación, lo cual no es ninguna novedad, pero a menos de 2 años de gobierno está instaladísimo que el queso lo corta Cristina y esto cada elector lo tiene asimilado así, ¿no? Sí, bueno, pero recordemos que hubo una gran cantidad de electores que pensó que esto iba a ser diferente. Claro. Y que hoy se sienten desengañados y que tienen el corazón roto. Y hubo una parte del análisis político también de la Argentina que pensó que esto era una alianza. Y esto no es una alianza. Esto no es una alianza. Esto es un kirchnerismo con una careta peronista, con un hombre al que están utilizando de chivo expiatorio. Un muchacho al cual lo sentaron en el mostrador de los reclamos para que se copa los sopapos. Mientras ellos hacen, entre bambalinas, lo que han venido a hacer, te parezca bien o te parezca mal. Pero Alberto es un chivo expiatorio y finalmente Alberto va a sumarse a todo ese listado de culpables nacionales, internacionales e intergalácticos que el kirchnerismo tiene como razón de la destrucción de la Argentina. Que sigue teniendo como el número 1 a Macri. ¿Cuál es hoy la imagen de Macri? ¿Qué es Macri hoy que encima se encuentra exiliado, digamos, o mejor dicho, varado en Europa por esta situación puntual que le ha tocado atravesar? Pero ¿cuál es hoy la situación de él? No, el número 1 no es Macri ahí. Macri es el ex número 1. ¿Okay? Hoy no es el que mida más. Patricia Bullrich, por ejemplo, y Horacio Rodríguez Larreta miden más que el doble que Macri en términos de imagen positiva. No, me refería al número 1 como enemigo o aquello que el gobierno dice
culpa de tal pasa lo que pasa hoy. A eso me refería. Número uno, a la hora de culparlo. Ahora te entendí. Sí. Ahora te entendí. Sí, sí. Ahí hay una serie de número unos, digamos que te diría que Macri es el número uno en la fila yendo para atrás, ¿no? Pero hacia atrás eso es Macri, es los 90, es Menem, es Cavallo, es el neoliberalismo, es la embajada de Estados Unidos, son los templarios, los masones, los Illuminati, los reptilianos y demás. Es decir, es una tira larga. Y algunos son más potentes que Macri, digamos. Así es. Jorge, si hubiera un vuelco en la situación sanitaria, ¿no? Una cosa positiva, que hoy no parece ser así, pero supongamos que hay un descenso importante de casos, que avance la vacunación, que se oxigene mucho, la gente está muy agobiada con todo esto. ¿Puede llegar, más pensando en noviembre, a impactar en la decisión electoral de la gente? A ver, si mañana llegara un cargamento y todos nos vacunamos con la primera dosis y la segunda dosis y la cuestión del coronavirus está terminada, de todas formas quedan primero los 100.000 muertos como expresión simbólica de lo que fue el desastre, y después van a quedar los problemas económicos, que de eso no nos podemos olvidar ni van a quedar en el pasado. Argentina va a tener 20 años de destrucción hacia adelante que van a ser horribles. Entonces, si nosotros sabíamos que el nivel de crisis económica estructural de la Argentina, los problemas estructurales de la Argentina, que crean una sensación de angustia tan grande que se va comiendo a toda la clase política, lo que podemos pensar es que cualquiera que se sienta en el sillón, se llame Cristina, se llame Macri, se llame Alberto, o se llame el día de mañana lo que vos quieras, por el partido político que vos quieras, por izquierda o por derecha, también va a terminar mal. Entonces creo que la pandemia termina y el presidente termina mal, tristemente, y el próximo presidente también termina mal, y el otro también, y así. Qué futuro, la verdad, ¿no? Más allá de las cuestiones políticas, qué futuro para la sociedad, la proyección que tenemos hacia adelante. Y estamos hablando de 20 años. Es el que supimos construir, ¿no? Es el país que supimos construir. Así es. Jorge Giacobbe, ha sido un placer. Muchísimas gracias por este diálogo con Semanario, ¿eh? Adiós. Adiós, un abrazo. Llega el momento de la primera pausa y enseguida continuamos con esta edición de Semanario.